Saludos, bienvenidos otro día a nuestro tiempo devocional. Hay una creencia popular que se basa en nuestra propia intención personal, lo que nos conviene. Y esa creencia dice que al final todo el mundo se va a salvar. Esa creencia universalista enseña que no importa a qué religión vaya uno, en quien crea, con tal de que sea buena persona. Si eres bueno y eres sincero, Dios finalmente pues permitirá que entres a su presencia. Y no importa mucho en quién crees o en qué crees, con tal de que seas bueno. Esta enseñanza universalista, moralista, está muy metida en los entresijos de nuestro corazón, porque es una manera de engaño de autoengaño, en el que realmente estamos diciendo, bueno, realmente yo puedo vivir una vida más o menos como quiero, y finalmente Dios, como es tan bueno y al final pues lo que quiere es salvar a todo el mundo, pues también me permitirá estar con Él, aunque me eche alguna regañina. Estas ideas universalistas están por todas partes. Muchos las creen, las siguen, y por eso abogan por la unión de las religiones y dicen que lo ideal sería que todas las religiones se unieran, o al menos que todos los cristianos se unieran, y porque todos estamos haciendo lo mismo, todos seguimos lo mismo o creemos lo mismo. Pero, ¿qué enseña el Evangelio? ¿Realmente la Biblia apoya tal idea? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 35, dice lo siguiente: El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanece bajo el castigo de Dios. Jesús dijo claramente que sólo aquellos que creen en Él, que sólo aquellos que le conocen a Él y le creen en Él tienen vida eterna, y los demás permanecen bajo la ira, bajo el castigo de Dios. Hay innumerables pasajes de la Biblia que nos muestran que hay una condenación real, hay un lugar de tormento, un lugar de separación eterna de Dios, llamado infierno, y por todas partes el Señor Jesús habla claramente de este lugar y de un lugar donde no van a estar, donde van a estar todos aquellos que le rechazan. Eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, no hay una salvación universal. Por citar alguno de esos pasajes, mencionamos cuando Jesús habla del juicio final y habla de las ovejas y los cabritos, y él dice que venid, venid, dice Jesús, benditos de mi Padre, para heredad el reino que está preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y luego habla a los demás, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Tantas veces Jesús advierte acerca del infierno, y advierte también y proclama las maravillas del cielo. Luego entonces hay un cielo y hay un infierno. Y la fe en el Señor Jesucristo, movida por el Espíritu de Dios y por supuesto centrada en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio verdadero, es la única manera en la que podemos ser salvos. Luego entonces no es la sinceridad lo que salva. Algunos piensan esto, algunos piensan que si eres sincero y buena persona vas a ser salvo. La palabra de Dios nos dice que nadie por sus buenas obras se va a salvar, que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Él, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que el pecado por lo tanto estropea cualquier obra que nosotros podamos presentar delante de Dios y realmente nos aparta de Él. Nuestras mejores obras para Dios no son nada. Nuestros mejores esfuerzos no sirven, porque Dios es perfecto y nosotros somos bien imperfectos, por no decir muy imperfectos, malvados, perversos, contaminados con el pecado. Y este es uno de los problemas donde se ve la contaminación del pecado, en que estamos dispuestos a creer que Dios es como nosotros, que Dios es tan flexible como nosotros creamos que sea. Y por esto la palabra de Dios lo enseña muy claramente, que
al ser Dios santo y justo, no va a permitir en modo alguno el pecado. Entonces algunos se quieren salvar por la moralidad y otros se quieren salvar por la sinceridad. Bueno, si tú eres muy sincero, no importa en qué Dios creas, no importa ni siquiera que creas en Dios. Algunos dicen que, bueno, hay algunos que son creyentes y no lo saben, porque son tan buenas personas que se demuestra que de verdad son creyentes. ¿De verdad si esto es así? Porque la palabra de Dios niega todo eso. El gran problema nuestro es nuestra ignorancia de las Escrituras y nuestra incredulidad hacia ellas. Porque a algunos, conociendo las Escrituras, no les da la gana creerlas, entonces pues simplemente se inventan una alternativa a la Biblia. Pues no me gusta lo que dice la Biblia, entonces lo que voy a hacer va a ser inventarme yo mi propia Biblia. Y esas son mis creencias personales que he tomado de aquí y de allá, de distintas personas, y como me conviene y me agrada creer eso, pues no me importa que Dios diga lo contrario. Porque en verdad Dios no puede decir eso, realmente porque Dios no puede ser como es, sino como yo quiero que sea. El gran problema nuestro es que no estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios porque decimos como los judíos cuando Jesús hablaba, dura palabra es esta, ¿quién podrá aceptarla? Y por eso Jesús dice que solo aquellos que son enseñados por Dios, todos aquellos que son llevados por el Espíritu de Dios y traídos por el Padre, son los que realmente llegan a ser sus hijos. Así que la palabra de Dios nos habla claramente de que hay un camino ancho de perdición y un camino estrecho de salvación. En el camino estrecho dice que pocos son los que lo hallan. Entonces, es claro que no todos se van a salvar. En cuanto a la sinceridad, pues mira, más sincero que era el apóstol Pablo, no creo yo que haya alguien en el mundo tan sincero como él. ¿No era sincero él y honesto cuando él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo un servicio a Dios? ¿Por qué perseguía a Pablo a los cristianos? No es porque les odiara como personas, sino sencillamente porque él pensaba que la doctrina cristiana, que el Evangelio era una afrenta contra el Dios verdadero y su santa ley. Y por lo tanto tenía tanto celo que perseguía a la Iglesia totalmente equivocado. Él estaba equivocado, sinceramente equivocado, y vivía en integridad y en legalidad y en moralidad. Pero tuvo que encontrarse con Cristo para hallar el verdadero Evangelio. Tuvo que Cristo revelarle que solo Él y su Evangelio es la única salvación. La sinceridad no salva. Si un médico se equivoca al tratar al paciente y finalmente éste muere, poco le va a servir a la familia decir, bueno, el paciente se ha muerto, pero yo he sido muy sincero con él. O de poco sirve cuando alguien está examinándose y finalmente su examen queda en suspenso, que de poco le sirve al que se proponía, al que hacía el examen, decirle al tribunal, decirle a los profesores, pero yo sinceramente creí que era la respuesta adecuada. Sí, tú puedes sinceramente creer la respuesta, que esa es la respuesta adecuada, pero hay una verdad. Y si la respuesta no es correcta, no importa tu sinceridad. Y eso es exactamente lo que pasa con el Evangelio. El Evangelio es uno y hay que tomarlo tal y como es. Y si no tomas el Evangelio, no es la respuesta adecuada, por lo tanto suspendes. Y es por ese motivo, porque Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No podemos creer en Jesucristo y además en otro montón de dioses, tanto ídolos inventados por nosotros o ídolos a los cuales seguimos de hecho, el dinero, el placer, la diversión, la comodidad, o también tener nuestros propios salvadores alternativos, fabricados por nuestra religión o por nuestra moralidad o por otro tipo de cosas. No. La salvación, el plan de salvación está ahí y no podemos nada más que entrar en él. Cuando tú estás de viaje y entras, quieres ir a una dirección, hay una carretera y esa es la carretera que hay. No puedes cambiarla, no vas a transformarla. Simplemente o circulas por ella o no circulas por ella. O estás en ella y te sales, o no entras por ella, o pasas por esa carretera y llegas hasta el final de la misma. Pues sucede igual. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No podemos ser salvos con otro sistema alternativo inventado por la religión
inventado por nosotros, seguido por mucha gente sabia, o una alternativa a la salvación basada en el yo, en la moralidad personal, en la sinceridad personal, en las buenas obras o en cualquier otro sistema que nos hayamos inventado. La palabra de Dios dice que solo los que reciben el don de la justicia, que solo aquellos que reciben a su Hijo, son hijos de Dios. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron, es decir, a los del pueblo de Israel, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo, que es lo mismo que creer en Él, y confiar solo en Él, para poder tener entonces acceso a la vida eterna. Y otra creencia popular también que hay es que en esta vida, digamos, como estamos pasando como una prueba, estamos aquí como pasando un test, y finalmente Dios, pues si has aprobado el test, el examen, pues te deja entrar a su presencia para la eternidad o te echa fuera. Porque aquí digamos que estamos en un estado neutro, estamos aquí como de prueba a ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Esa otra creencia popular, que también está en muchas personas, también es errónea. Porque dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. No estamos en una neutralidad en la que ya se verá qué va a pasar con nosotros. Ya se verá en el juicio final, nadie lo sabe, etcétera. Nadie sabe lo que va a pasar, entonces ya se verá lo que va a ocurrir. Esto también mucha gente lo dice, porque claro, como ignoran la palabra de Dios y la ignoran voluntariamente, porque sencillamente no se paran a mirarlo, o se fían de lo que les dicen los religiosos de su tiempo, o las personas que en general, los que supuestamente leen la Biblia y supuestamente la entienden, pues entonces dicen, no, esto va a ser así, no se sabe al final, no se sabe qué va a ocurrir con esa persona, si se va a salvar, si no se va a salvar, si se va a ir a un sitio llamado purgatorio, que también se lo han inventado también con ese motivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pero la palabra de Dios dice que estamos ya bajo el juicio de Dios, que estamos ya bajo la condena, que estamos ya bajo el castigo, es decir, que estamos en libertad provisional a la espera de juicio. Y ese juicio, ya sabemos cuál es el veredicto. Sencillamente estamos esperando que llegue el momento para cumplir la condena. Como aquel que se le ha dejado como un permiso para recoger sus cosas, pero después tiene que presentarse para cumplir su condena. Así nos dice la palabra de Dios que estamos. No estamos en un estado neutro a ver qué va a pasar, no se sabe. No, ya estamos bajo condenación. Por eso dice que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanece. Es decir, sigue bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. El libro de Romanos, que es tan contundente en eso, en el capítulo 1, capítulo 2, dice que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque nuestra culpabilidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras obras, nuestros pensamientos y deseos están de tal manera corrompidos que ya Dios ha determinado nuestro estado por causa del pecado. A no ser, y esto es lo maravilloso del Evangelio, a no ser que creamos en el Hijo de Dios, porque dice aquí que recibir a Cristo, no rechazarle, sino al contrario, recibirle, creer en Él, arrepentirnos de nuestro pecado y recibirle como nuestro Salvador personal, confiar solamente en Él, cambia ese destino, cambia esa condena, cambia esa perspectiva de condenación. Porque dice ahora que los que estamos en Cristo Jesús, los que por la gracia hemos creído y estamos en Cristo Jesús, dice, no hay condenación para ellos. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, como ya Cristo fue nuestro sustituto en la cruz y Él cargó la condena y la ira que merecíamos, ya Él pagó todo ese precio. Entonces nosotros por la fe, por la gracia, por pura misericordia, sin obra alguna, hemos venido a ser de Cristo Jesús y por lo tanto ya no hay ira para nosotros porque Cristo la llevó. Ya no hay condena para nosotros porque Cristo
ya la canceló pagándola a Él. Y así obtenemos la vida eterna porque nuestros pecados son absorbidos por su justicia. Y ahora tenemos la obediencia de Cristo y las obras de Cristo y la piedad de Cristo y la santidad de Cristo atribuida a nuestra cuenta. Por lo tanto, nada impide que podamos entrar a la presencia de Dios. Y esto solo es por Jesucristo, por su cruz. Y se recibe solo por gracia. Eso enseña el Evangelio. Las demás religiones no están diciendo eso, lamentablemente. Y muchos que se llaman a sí mismos evangélicos o cristianos están diciendo la gran mentira de que si eres bueno, Dios te premia y te lleva al cielo. Si eres malo, Dios te castiga y te manda para el infierno. Esa es la gran mentira en la que viven tantas personas. No hay nadie bueno. Solo Dios es bueno. Y solo el Señor Jesucristo nos salva. Nos salva de esta manera. Porque Él murió y resucitó por nosotros y vivió perfectamente por nosotros. Y por eso el que rechaza al Hijo no verá la vida, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como Jesús también llega a decir, de cierto os digo que el que oye mi palabra, la palabra del Evangelio, y cree en el que me envió, en el Padre, que envió a su Hijo para salvación, que cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Es tu caso este? Vamos a orar para cerrar nuestro tiempo por hoy. Señor Jesucristo, nosotros venimos ante ti y tenemos que poner la mano en nuestra boca porque no hay nada que podamos decir o hacer para justificarnos por nuestro pecado. Somos pecadores, somos infinitamente pecadores. Estaríamos toda la eternidad pecando y haciendo lo malo porque nuestra naturaleza perversa nos conduce a ello y nosotros estamos bien complacidos con pecar. Realmente nos da igual, realmente buscamos el pecado. Así es nuestra naturaleza de perversa y terrible. Contamina nuestra mente, contamina nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras obras. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Todo lo que no hacemos, lo que no decimos, lo que no pensamos, todo está contaminado por el pecado y estamos en ruina y perdición. A no ser que por tu gracia tú nos des vida para ver a Cristo Jesús y saber que en Él tenemos vida eterna, porque Él en su muerte, su vida y muerte, resurrección, es nuestro perfecto y único Salvador. Que cada persona que escucha tu glorioso Evangelio crea en ti para tener vida eterna y salir de la condenación y la perdición que todos justísimamente merecemos. Gracias, oh Dios, por enviar a tu Hijo. Espíritu Santo, obra tú en nosotros, llévanos más a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Buen día a todos. Acércate al Señor y Él se acercará a ti.